Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video tutorial de Musicándome. Hoy vamos a aprender a leer las tablaturas en el ukelele. Vamos a tomar el acorde de Do mayor como referencia, o C, también se llama en cifrado americano. Si no manejas todavía esta terminología, no te preocupes, mírate este video donde lo explico para ukelele y para piano, para que luego puedas entender todos los videos tutoriales y casi toda la música, porque toda la música utiliza ese cifrado. Y también la nomenclatura hispanohablante, como Do mayor, Re mayor, en vez de decir C, D, etc. Vamos a tomar entonces el acorde Do mayor o C como referencia. Vamos a poner el ukelele de esta forma y la cuarta cuerda, que es esta, va a corresponder a la cuerda que está más hacia allá, es decir, hacia mi derecha. La tercera cuerda, la que le sigue, la segunda la que le sigue y la primera la que corresponde a mi izquierda. Cuando yo vuelvo a poner el ukelele así, la cuarta cuerda, que es esta de arriba, es la que corresponde a mi hombro, ¿sí? La que está más cerquita de mi hombro. Y la primera, la que está más cerquita de la mano, digamos, de la parte, si lo comparo con el largo del brazo. En el dibujo se sigue manteniendo como si el ukelele estuviera así, pero yo lo tengo que leer de esta forma. Entonces el acorde de Do mayor ahí me está indicando que yo tengo que contar 3 trastes, ¿sí? Estas marquitas, esas líneas horizontales que van a poder observar son los trastes. Si está en el traste número 3, o sea, se empieza contando desde la cejuela o hueso. Entonces ahí yo tengo la cejuela o hueso, que en general va a estar resaltada como o más negrita o más anchita la línea en los dibujos de lo que es la tablatura del acorde. Tengo la cejuela y después tengo 1, 2, 3. Entonces va a estar sobre el tercer traste. Vuelvo a poner el ukelele así, más en horizontal, un poco inclinado hacia arriba. Con el tercer dedo, los dedos los vamos a ir aprendiendo también a lo largo de los videos, porque los dedos en general no suelen estar puestos en la tablatura. Algunas tablaturas la traen, a otras no. Entonces vamos a terminar de leer este acorde y después nos vamos a poner a leer notas dentro de la tablatura, que es un poquito más complicado, pero lleva el mismo sistema. El tercer dedo lo ubicamos sobre el tercer traste, en la primera cuerda, como nos indica la imagen, y el resto de las cuerdas que no tienen ninguna indicación porque no tienen ninguna bolita, ¿sí? La bolita es donde yo tengo que poner el dedo, van a ir al aire. Ese es el acorde de Do mayor, ¿sí? Entonces, esto mismo lo voy a acercar para que lo puedan ver. El resto de las cuerdas, recuerden, van al aire. El acorde de Do mayor lleva las notas Do, Mi y Sol, que también las vamos a ver en los videos tutoriales. El siguiente paso es aprender a leer las notas en esta tablatura. En este caso no van a aparecer bolitas porque a veces tengo que tocar más de una nota a la vez. Y ya se va a complicar porque necesito saber además en qué traste está, y algunas están en el traste 10 o 7. Entonces, si no, tendría que escribir en la tablatura cada vez que quiero alguna de estas notas, así vertical, todo el diapasón, entonces, es decir, toda la parte del mástil con los trastes hasta llegar al 10, y tendría un choclazo así de tablatura. Entonces lo que se hace es voltear la tablatura al horizontal, o sea, esto mismo que nosotros tomamos como referencia en el acorde, que el ukelele aparecía así de forma vertical, también se gira. Recordemos que las cuerdas al aire se llaman Sol, o sea, esta es la nota Sol, Do, Mi y La. Por ende, si yo tengo que tocar alguna de esas notas al aire, en la partitura voy a encontrar el numerito 0, porque 0 significa que no tengo que presionar absolutamente nada con la mano izquierda, sino que van al aire, es decir, así como vino el ukelele. Fíjense que esté bien afinado, porque si no, no les va a sonar tan bien como debería. Y por ahí piensan que es otra nota, que están tocando mal, y en realidad no, es que el ukelele no está afinado. Entonces la afinación es Sol, Do, Mi, La.
Si nunca agarraste el ukelele, te recomiendo ver alguno de los videos anteriores donde te explica cómo sostenerlo, cómo se llaman las cuerdas, cómo afinarlo y todo lo que necesitas saber para luego pasar a este tipo de videos que son un poquito más complejos. Voy a tocar, por ejemplo, do, re, mi, fa, sol. Do, re, mi, fa y sol. Estas notas se escriben así. Los números en la tablatura significa qué traste tengo que tocar. Es decir, si yo tengo que tocar la nota re, en la tablatura va a aparecer un 2 en la cuerda que corresponde a la tercera cuerda. Entonces ahí tengo que poner el dedo. No significa que tengo que poner el dedo número 2, ¿sí? Sino que es el segundo traste. No significa dedos, sino trastes. Bien, entonces ya sabiendo que el número significa el traste, tengo que ver en qué cuerda, en cuál de las 4 cuerdas está ubicado. Y ahí buscarlo en el ukelele, sabiendo y recordando que la tercera cuerda es una de las que está más arriba, no la primera de todas, que es la que está más abajo. Entonces vamos a tocar la nota do, que vendría a ser la tercera cuerda al aire, o sea, sin nada presionado acá. Vamos a tocar la nota re, como dice ahí en la tablatura, que especifica el número 2 en la cuerda 3. Esa es la nota re. La nota mi tengo la segunda cuerda al aire, o sea, un cerito. Para tocar el fa, presiono en esa misma cuerda, es decir, en la segunda cuerda, en el primer traste, por eso tengo un 1 en la segunda cuerda. Muy bien, y ahora el sol lo voy a tocar en esa misma cuerda en el tercer traste, por eso ahora en esa misma cuerda donde antes tenía un 1, ahora tengo un 3. Y ahí ya tengo do, re, mi, fa, sol. Esto mismo sucede cuando quiero tocar acordes o acordes que no están completos. Por ejemplo, para el acorde de la, yo voy a tener la bolita en la cuarta cuerda en el segundo traste y después no voy a tener nada más porque se entiende que es un acorde. Pero si yo quisiera escribirlo completo, tendría que poner el 2, un número 2 en la cuarta cuerda, un 0 en la tercera, un 0 en la segunda y un 0 en la primera cuerda, y quedaría algo así. Esto sucede cuando hay que tocar acordes que no están completos, es decir, que no llevan todas sus notas, o cuando no tengo que tocar todas las cuerdas. La definición de acordes es 2 o más notas que se tocan a la vez. Es decir, por ejemplo, voy a tomar el do. Tengo 4 notas aquí, tengo algunas repetidas. El do, por ejemplo, lo tengo octavado, pero este es do. Un do grave, un do agudo. El mi y el sol. Entonces, do, mi, sol son las notas reales del acorde de tríada de do mayor, o C. Pero acá, como tengo 4 cuerdas, una va a estar repetida. Eso es un acorde. Ahora, si yo quiero tocar una nota sola, voy a tener, por ejemplo, la nota C, que es el do. Voy a tener esa cuerda al aire. Pero es una nota sola. Esa es la diferencia entre acordes y una nota. Una nota es solamente esa nota y acordes son 2 o más que se tocan a la vez. Espero que te haya gustado y te haya servido. Cualquier cosa me dejas aquí abajo en los comentarios o puedes encontrarme también en Instagram. Suscríbete al canal para poder recibir todas las notificaciones y enterarte cuando voy subiendo los videos, ya que no tengo un día fijo. Con tu like o tu comentario me ayudas a que esto se difunda y poder hacer crecer el canal y poder cada vez subir videotutoriales más seguidos en menor tiempo y más covers y más cosas para que puedas seguir aprendiendo. Este video pertenece a una serie que se llama Curso de Ukelele, que son unos pocos videos para que puedas aprender todo lo básico del ukelele si recién te compraste el ukelele y no sabes ni cómo se agarra. Te recomiendo que la veas para aprender todo lo que necesitas antes de pasar a los temas más difíciles. Nos vemos. Aloha.